Hola amigos, soy Leo. El día de hoy les traigo la review de la Caperucita Roja muy ejecutiva de 3 estrellas y ella es Arabel. Aquí veremos cómo equiparla, combinaciones de grupo y sus pros y sus contras. Pero antes de comenzar, los datos que se dan aquí van a estar al nivel 66. Una información que nos sirve para todos, ya que maxear a un héroe lleva mucho tiempo y esfuerzo. Y ahora, sin nada más que decir, comencemos. Es un DPS a distancia de elemento oscuridad. Veamos sus pasivas. Ella nos aporta un ataque de 696. Su ataque base está muy bien. Nos aporta un 5% de golpe crítico, por lo que es muy bajo. Aún así hay que buscarle un poco más de esta estadística. En HP es de 17007, está entre el promedio. En defensa son de 102, está más o menos, y hay que buscarle un poco más de esta estadística al igual que las siguientes. En reducción de daño es de 16, por lo que está muy bajo. Esperemos que el nuevo héroe nos amortigue un poco el daño. Tiene una resistencia al elemento básico de un 30% y es débil contra el elemento luz de menos un 30%. Buffos. Aumenta el ataque de oscuridad de un 40% a toda la party, y a ella misma se incrementa el ataque de habilidad un 10%. Es capaz de equipar rifles y accesorios. Su ataque normal es lanzagranada de plasma, que realiza unos disparos, y que al acabarse tiene un tiempo de recarga de 2 segundos. La habilidad en cadena se activa con el estado herido, y provoca el estado de derribo. Su habilidad en cadena es onda expansiva de plasma, que realiza un daño a distancia de un 310% del ataque. Y al desbloquearlo a 5 estrellas, su habilidad especial es búsqueda de la oscuridad. Aquí, en el momento del golpe, aumenta la probabilidad de golpe crítico y aumenta la velocidad de movimiento un 20% durante 3 segundos. Ahora veamos su arma exclusiva, el genocidio. Recuerda que las estadísticas de esta arma son puramente al azar, y es totalmente suerte si te tocan las mejores estadísticas. El arma tiene un ataque plano de 2162 al 2374. Un ataque de oscuridad de 786 al 863. Tiene una probabilidad de golpe crítico de un 10%. Esta estadística es fija. También tiene un HP de hasta un 15%, una defensa de hasta un 15% y además la velocidad de regeneración de la habilidad del arma de hasta un 20%. Y al llevarlo a 5 estrellas tendrá la probabilidad de tener hasta un daño de habilidad de un 20%. Al equipárselo a Arabel. Al atacar, dispara una granada especial, que inflige 50% del daño extra una vez cada 3 segundos. Al romper a nivel 71, obtienes un ataque del 10%. La habilidad del arma, arroja una granada de plasma que rebota 3 veces, haciendo un daño de 175% del ataque, con un tiempo de regeneración de 8 segundos, y provoca el estado herido. Árbol de despertar. Este es el árbol de despertar de Arabel. Les dejaré marcada la ruta con círculos rojos los nodos más importantes, teniendo más relevancia los nodos con las estadísticas de ataque a oscuridad, golpe crítico, daño de habilidad y reducción de daño. ¿Cómo equiparla? Si no tienes su propia arma, la puedes equipar con armas legendarias. Aquí podrás equiparle cañón gravitón. Únicas. Aquí podremos equiparle destructor de la energía fantasmal. En accesorios, épicos. Aquí podremos usar zarcillo de espejo de paciencia y collar minotauro. Legendarios. Aquí podremos equiparle anillo de fe y broche amor puro. Únicos. Aquí podremos equiparle zarcillo luna creciente, zarcillo codicioso y tirador experto. En los accesorios, las estadísticas que tienes que priorizar son ataque, golpe crítico, daño de habilidad y velocidad de regeneración de la habilidad del arma. En las cartas lo ideal es que le equipes ataque y ataque. Combinación party. Aquí les daré algunas combinaciones más óptimas y con cadena perfecta, ya que están testeados. Y estas combinaciones funcionan muy bien en automático y no se rompen. Observación. El casteo de habilidades en cadena se van lanzando según el orden que hayas configurado a tus héroes. En estas combinaciones pueden cambiar muy bien a Karina por Rokhma. 1. Arabel, Karina, Lupina y Yuse. 2. Arabel, Marina, Coco y Elvira. 3. Arabel, Karina, Gremory y Yuse. 4. Arabel, Zoe, Bianca y Craig. 5. Arabel, Fabi, Tinia y Marina. 7. Arabel, Nari, Marina y Asha. 7. Arabel, Karina, Rampam y Elvira.
pro y contra. Aquí hablaremos un poco de los beneficios y contras que puede tener este personaje, así que con esto comenzamos. Pros. Punto número 1. Es buena contra héroes del elemento básico. Punto número 2. Ella puede infligir bastante daño usando su arma exclusiva, y no importa si se usa en modo automático. Punto número 3. Su habilidad de 5 estrellas le aumenta una buena cantidad de golpes críticos, y además de aumentarle la velocidad de movimiento, por lo que le puede ayudar a escapar en las arenas. Punto número 4. Es excelente en una party de elemento oscuridad, por lo que está 100% recomendado. Y punto número 5. Gracias a la habilidad del arma y de la cadena, ella puede hacer mucho daño frecuentemente a la última fila en el coliseo. Contras. Punto número 1. Sus ataques no atraviesan los objetos, por lo que en algunos ciertos tipos de mapas en las arenas no es tan buena. Punto número 2. Ella no aporta nada en una party mixta, ya que la pasiva se pierde. Punto número 3. Sin su arma exclusiva baja mucho el potencial de daño, por lo que se obliga a obtenerla. Y punto número 4. Ella es débil contra el elemento luz, por lo que Ujin la puede matar. Ranking. Aquí las puntuaciones se darán del 1 al 10, por lo que se les dejará la información distribuida según el tipo de juego como las arenas, coliseo y PvE. Así que les dejaré este cuadro como referencia. En conclusión, es muy buena para el PvE y para el coliseo, por su fuerte daño que puede hacer, aunque esté muy condicionada a estar en una party de elemento oscuridad, para sacarle su máximo potencial. Aún así, se viene un héroe que cubrirá muy bien el rol de proteger a toda esta party, que carecía de resistencia. Ahora, para las arenas está muy bien, media vez el mapa no tenga tantos obstáculos, así ella podrá disparar a discreción. El arma exclusiva de ella es una de las mejores, ya que puede potenciar mucho su daño y cambia por completo su estilo de juego, lo que las demás armas no hacen. Saliendo de las limitantes de la partida elemental, es una muy buena unidad, por lo que se le puede sacar un mayor provecho. Bueno chicos, si les ha gustado comparte este video con tus amigos, dale like y suscríbete, estaré subiendo videos todas las semanas. También les invito a unirse a los servidores de Discord. Les dejaré el link en la descripción del video. Pero antes de finalizar, le mando un saludo especial a Antonio Ponce, Wilmer Jesús de León, Jonathan Ríos, Jairel Taleno y Joseph Williams. Ahora sí,
Por mí esto ha sido todo, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego!